estudiar leyes para las ofrendas del altar. Leyes para las ofrendas del altar. Dice la verdad central: las leyes para las ofrendas del altar enseñan que aun cuando el pecado conlleva un castigo, Dios perdona a los que confiesan y de buena voluntad hacen restitución. Esto es lo que nos dice el versículo clave de hoy, que está en Levítico 11:44, parte A, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es lo que dice la parte A de Levítico 11:44. Entonces, hoy vamos a estudiar primero ritual para ofrenda por el pecado, que está en Levíticos capítulo 5, versículos 5 y 6. Segundo, ritual para la ofrenda por la culpa, que está en Levítico 5, versículos 17 y 18, y luego Levítico 6, del 2 al 5. Entonces vamos a empezar con el primero, ritual para la ofrenda por el pecado. Y dice Levítico 5:5: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, es una referencia a los dos pecados señalados en los versículos anteriores. El primero de los pecados mencionados tiene que ver con un proceso judicial. Alguien que era testigo de un delito, ya sea que lo vio o lo supo, se niega a testificar en la corte. Tal persona es culpable por negarse a cooperar con la justicia, sea que quiera encubrir al transgresor o porque tiene miedo de involucrarse. Eso no es nuevo, hoy en día se sucede lo mismo. Entonces alguien vio, pero no está dispuesto a testificar porque él sí lo vio, pero no quiere meterse en problemas con la ley ni con el agresor, entonces no quiere tener nada de eso. Luego se menciona el tocar cualquier cosa inmunda, el cadáver de un animal inmundo o doméstico inmundo, el cadáver de un reptil inmundo, así como también alguna impureza humana. Es el caso de la persona que sin saberlo se contaminó y por eso no había cumplido con los ritos de purificación. La prohibición de tocar cosas inmundas tenía el propósito de evitar el contagio de enfermedades. La tercera falta que se menciona es el hacer votos o juramentos sin pensar cuidadosos. Entonces, obviamente, en eso entonces, el pueblo de Israel, el Señor le había dado de qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer. Ellos sabían que pulpos no podían comer, porque ellos tenían mucho para consumir, pero nada de esos pulpos y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que a medida que leemos la palabra del Señor, el Señor nos está hablando ahí, pero eso es un reflejo de lo que tenemos que apartarnos nosotros en la vida diaria nuestra. Entonces, por decir algo, lo de apartarse es que nosotros no debemos de hablar nada que la palabra del Señor ya estableció allá que puede contaminar al hombre. ¿Qué es lo que actualmente puede contaminar al hombre? El decir mentiras, el quedarse mirando algo que no debe mirar, una cantidad de cosas. Entonces nosotros miramos el Antiguo Testamento y vemos que aquí es como una cosa muy extrema. Y sí, era muy extrema porque el Señor estaba apartando al pueblo de las cosas. Pero eso mismo es un reflejo de la santidad de Dios para el tiempo de nosotros, para que nosotros sepamos a qué Dios servimos. Y
y en que Dios es que nos recreamos. Entonces uno ve esa santidad de Dios de preparar todas las cosas para que todas las cosas sean conforme a Él, no conforme al pensamiento de nosotros. Así es. El que es hallado culpable de alguna de estas faltas debe confesar su falta. La restitución no tiene sentido sin una confesión previa. El confesar la culpa implica humillación y arrepentimiento, que son condiciones básicas para recibir el perdón. Admitir una culpa es saludable, pues provee a la persona de una conciencia tranquila, lo cual le permitirá estar en buena comunión con Dios y su prójimo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que ofendemos a Dios o a nuestro prójimo, tenemos que saber que fallamos, le pedimos perdón, disculpe, perdóname, no lo hice con intención, era que esto y esto. Entonces recibimos la bendición primero de la persona que ofendimos y segundo de Dios. Oye, eso ayuda a ir menguando el orgullo de la persona. Es que, por ejemplo, hoy en día la gente dice: yo no tengo que pedir perdón a nadie, porque yo no tengo por qué pedir perdón de lo que le va. Y no reconocen más que le hacen al otro, la ofensa. Entonces, ese orgullo sigue creciendo. Los problemas del orgullo de la razón, digo yo. Y el Señor, a medida que uno pide perdón, que va bajando las certezas, y eso le ayuda a uno a estar pendiente de mandar ofendiendo a todo el mundo, no haciendo lo incorrecto, calumniando a otros, o sí, todos esos pecados que mencionan ahí en el Levítico. Entonces, eso le ayuda mucho a uno realmente a estar en paz con Dios y con el prójimo, pero de una manera humilde, y uno descansa en ser así. Yo creo que Señor por eso lo hace, para que no acumulemos tanta rencor, tanta ira, tanta rabia. Si lo hacemos de una, eso nos ayuda a crecer en el Señor. Así es, ahí. Aparte de eso, la confianza en los demás, de los demás hacia uno y de uno hacia los demás. Porque si uno es tramposo y hace cosas que no debe hacer, ese testimonio, si uno no se arrepiente de eso y no es verdadero, va a quedar esa sensación, esa persona, no, con esa persona ni se meta porque esa persona es así, ese testimonio va a dañar aún el testimonio de Cristo Jesús, porque quien se le acerca a un mentiroso y a una persona que guarda y hace cosas como raritas, ¿quién le va a creer que ha cambiado o que es un hijo de Dios? No van a creer. O sea, todo esto que nos deja la palabra del Señor es por eso, porque el nombre de Dios no se puede dejar de lucir. Así es, y como dice la parte de este enunciado, admitir una culpa es saludable, pues provee a la persona una conciencia tranquila, lo cual le permitirá estar en buena comunión con Dios y su prójimo. Luego dice Levítico 5, versículo 6: y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le haría expiación por su pecado. Traerá a Jehová como su sacrificio por la culpa, por su pecado cometido. Aunque inicialmente la persona no era consciente de su falta, no por eso deja de ser culpable. Después de confesar su pecado, la persona debería ofrecer un sacrificio a Jehová para expiar su culpa. El término que se usa aquí para referirse al sacrificio no es hatat, sino hasam, que señala un sacrificio de reparación. La víctima para el sacrificio era una hembra del rebaño, una oveja o una. Aparte de devolver, o sanar, o pedir perdón y todo eso, hay que acercarse al Señor, orar y confesarle que sí, que lo hice así, de esta manera, perdóname Señor, límpiame Señor, y permite que yo no lo vuelva a hacer. O sea, esto transmite más o menos eso en el tiempo de nosotros. Luego dice, en caso que el oferente fuera pobre, podía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma.
Pero si fuera demasiado pobre, entonces se le permitía ofrecer la 10ª parte de una efa de flor de harina fina. El oferente traía su ofrenda para el sacrificio al sacerdote, quien hacía expiación por su pecado. La función del sacerdote era de servir de intermediario entre Dios y el hombre. Una vez que el culpable confesaba su pecado, se procedía a ofrecer el sacrificio para expiar el pecado del ofensor. Parte de la sangre del animal sacrificado era rociada sobre la pared del altar y el resto al pie del mismo altar. De esa manera el culpable quedaba perdonado. Entonces mire todo lo que le tocaba hacer al sacerdote, ¿cierto? Había que degollar el animal, rociar la sangre, ¿cierto? Como dice, rociar la sangre sobre la pared del altar y el resto al pie del mismo altar. Y de esta manera el culpable quedaba perdonado. Segundo, ritual para la ofrenda por la culpa. Hay faltas que pueden cometerse por inadvertencia o sin darse cuenta, pero eso no quita la culpa y responsabilidad. Dice Levítico 5:17, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas por mandamiento de Jehová, no se han de hacer, aún sin hacerlo o a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Si alguno peca respecto a cosas que no deben hacerse, es difícil determinar la clase de pecados a que hace referencia el texto. Probablemente tenga que ver con los versículos del 14 al 16 de Levítico 5, los cuales tratan acerca de la falta cometida, aunque inadvertidamente, contra las cosas sagradas de Jehová. Y ahí es donde uno tiene que tener realmente mucho cuidado, porque todo esto que tenemos aquí es del Señor. Esto no nos pertenece a nosotros, porque lo hemos comprado para servir. Y nosotros no podemos aprovecharnos a hallar esta leyita que dice la necesita. Este lugar se adecuó para podernos reunir aquí, el día domingo y el día miércoles. Entonces son cosas que tenemos que cuidar. Los ventiladores, estos días se cayó el ventilador y se destruyó, pero está funcionando. Hay algo que es muy importante y es que todo lo que entre de la puerta para adentro son dádivas generosas de los hermanos, o sea, sus ofrendas, sus diezmos, y con eso se lo traen al Señor. Entonces no nos pertenece a ninguno en particular, nos pertenece nada, absolutamente nada, porque son ofrendas. Se ha comprado con dinero que son ofrenda al Señor, y esa ofrenda es la que hace que pueda haber que el ventilador que se falta aquí, que el tablerito, que la literatura, o lo que sea, por eso que se compra. Así sea, por eso tenemos que mirar qué le damos al Señor. Si, como en alguna ocasión, los zapatos todos viejos, todos malos, entonces ya démosle esto a la iglesia para dárselo a ti. ¿Cómo? Si yo ya no me los pongo, ¿por qué los voy a dar? No, al Señor hay que traerle lo mejor, lo que es bien habido, porque Él no tendrá por inocente culpable. Y el Señor examina y dice, aquí nos deja todas estas cosas para que nosotros nos miremos cómo debemos de comportarnos delante del Señor que habita en nosotros, porque nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo. Así es. Estas cosas sagradas se refieren a primicias, los diezmos, las ofrendas y todo aquello que tenga que ver con el culto. Si es así, entonces las faltas a que se alude aquí tendrían que ver con lo referente al culto y a todo su ritual, aunque también puede tratarse de actos que son prohibidos en la ley y que desagradan a Dios, pero que eran desconocidos por el infractor. La ignorancia no exonera de culpa al que actúa en contra de lo establecido por Dios.
Quien pecaba inadvertidamente cargaba con su culpa y tenía que cumplir con el sacrificio demandado por tal falta. Y como dice Levítico, finalmente una persona pecare o hiciera alguna de todas de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y ahí es donde nosotros siempre tenemos que pedirle perdón al Señor. Hicimos algo malo, algo que no está bien, fallamos contra la ley de Dios, tenemos que pedirle perdón al Señor inicialmente y también a la persona a la que le hicimos daño. Aún por las cosas que no recordamos, pero que el Señor sabe que sí las hicimos, que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone de todos nuestros pecados. Debemos revisar mucho esa parte. Luego dice Levítico 5:18: traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Un carnero del rebaño sin defecto. Tal era el animal exhibido para la expiación de la culpa. Este carnero debía ser evaluado según tú lo estimes. Tal estimación, según el versículo 15, se hacía en ciclos de plata, de acuerdo con el valor del ciclo del santuario, el cual valía un poco más que el ciclo común. Luego el sacerdote hacía expiación y el culpable quedaba perdonado. ¿Quién tiene Levítico 5:15? Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclos de plata, de ciclos de santuario, en ofrenda por el pecado. Pues ahí vemos lo que el Señor siempre nos ordena, ¿cierto? Tenemos que entregar un sacrificio agradable al Señor. Al estudiar este versículo nos podemos evitar la relación, no podemos evitar la relación con Jesucristo, el Cordero sin mancha ni defecto, quien fue inmolado en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Por eso, como lo afirma el escritor de la epístola a los hebreos, ya no necesitamos ofrecer ningún animal para la expiación de nuestros delitos. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios a través de Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. O sea, el Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para nosotros. Ya nosotros no tenemos que ir donde el sacerdote a llevarle un carnero sin defecto para expiar nuestro pecado. Ya el Señor Jesucristo nos dio esa oportunidad. Él murió en la cruz, derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Nos acercamos al Señor: Señor, hice esto, perdóname, ayúdame, dame sabiduría. Y el Señor, obviamente, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Él perdona nuestros pecados, nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? Nos hacemos hijos de Dios y Él siempre nos ama y siempre nos cuida en todas nuestras situaciones. Y permite que no volvamos a caer en el mismo pecado, o sea, a reincidir. Porque es que uno le pide perdón al Señor, pero Él pide otra vez, y vuelve y pide perdón, y vuelve y cae en el mismo pecado. Que no reincidamos, sino que el Señor permita que no volvamos a caer en el mismo pecado. Luego dice Levítico 6:2: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Se peca contra Dios cuando se niega a devolver a su prójimo algo que éste le había encomendado o dejado en su poder para que lo cuidara. Ocurría cuando no había testigos que verificaran lo actuado. O si robó,
y extorsiona a su prójimo, se trata de faltas contra la propiedad del propio. Y eso hoy en día sigue siendo muy común. Robo. Sencillamente robo. Cuando no prestan no la red, empezando por eso. Y más cuando son cosas de la iglesia, no las devuelven y ellos falta el temor de Dios, porque es que ellos vengan con algo, tenemos que estar nosotros atentos a no incurrir en esas faltas, y si las hacemos, es que tenemos lo más sencillo, simplemente acudimos al Señor. ¿Qué tal que nos tocará ovejas, corderos, carneros, de todo eso? Ya, si reincide, por ejemplo, en un pecado, porque la gente está así, o sea, tiene un pecado, que es entonces cuánto de vida sigue por eso. Pues no, es que el Señor nos puso todo de una manera así, sencilla, y nosotros ni siquiera lo aprovechamos. Tenemos que estar pidiendo perdón por cada cosita, cada pensamiento, cada acción. Tenemos que tener cuidado, si alguien nos presta algo, cuidarlo y devolverlo igual. Y, o sea, eso muestra nuestro testimonio como cristianos. Así es, yo veo algunos videos donde una persona rica se disfraza de mendigo, y deja una platica para probar a los que vienen a pedir pues, un trabajo. Entonces deja una platica ahí y toda despelucada y como loca. Entonces pasa una persona y va para la entrevista y ve la plata y la coge y se le echa el bolsillo. Después llega otra persona, un hombre cachaco y elegante, y mira la plata y se le echa el bolsillo. Y de tercero llega una persona que es humilde, que ha trabajado pues como en la parte de limpieza, y ahí mismo le dice: señora, usted debe esa plata y guárdela, porque se la pueden robar, y le da una plática adicional. Y ya cuando están en la entrevista, entonces se burlan del muchacho. Y cuando la persona, el mendigo, entra a buscar en la basura y pide comida, los otros dos que son altaneros, si quiere comida, entonces le tiran el pan al piso. En cambio, el otro muchacho llega y le dice: no, aquí tiene pan. Entonces, finalmente, ya en la entrevista llega el que estaba barriendo, era uno de los gerentes, jefes, y lo trataron muy mal. Y luego llega la señora que estaba disfrazada pues como de mendigo, y inmediatamente: ustedes dos descalificados, me robaron. Yo tenía la plata y ustedes me robaron. Entonces, que son personas con buen carácter, que sean confiables, y el elegido es este muchacho, el que trabajaba como en la parte de aseo. Luego dice Levítico 6:3: o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de estas cosas, de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. O si hallando algo que se había perdido, lo niega. Esto es considerado también como robo, pues es apropiarse de algo que en verdad no le pertenece. En la jurisprudencia romana también se consideraba como ladrón a aquella persona que encontraba algo y se lo apropiaba. También es culpable la persona que jura con engaño, es decir, que hace un juramento falso para proteger o acusar a alguien. Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el deporte
se le encomendó o lo perdido que halló. Debería restituir aquello que robó. A la restauración le procede la confesión. A la restitución le procede la confesión. Esto es muy importante, pues alguien podía devolver lo robado, pero siendo culpable seguía afirmando su inocencia. No es suficiente aceptar la falta, sentir dolor por ella y confesarla. Para que haya sanidad total es necesario la restitución. De esta forma la persona se libera totalmente de la culpa y su conciencia queda tranquila, de tal manera que puede continuar en su relación con Dios sin ningún impedimento. Así pues, ni la confesión tiene sentido sin la restitución, ni la restitución sin la confesión. Así es. No es suficiente aceptar la falta, sentir dolor por ella y confesarla. Para que haya sanidad total es necesario la restitución. Es confesarlo, pedirle al Señor, perdóname y reponer el daño que tuve que hacerle ahora. Levítico 6:5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Añadir a ello la quinta parte, es decir, la quinta parte del valor de lo robado o retenido era una forma de indemnizar al ofendido por los perjuicios causados. Si el objeto en disputa ya no existía, se calculaba su valor y a este se le sumaba la quinta parte de dicho valor. Este valor debía pagarlo el transgresor a quien se lo debía el día en que presentaba su sacrificio por la culpa. Para el sacrificio debía presentar un carnero sin defecto. El sacerdote llevaba a cabo el ritual de la expiación y el ofensor quedaba libre de toda culpa. Era un sacrificio completo de Dios. Aplicaciones de estudio. Primero, nuestra ofrenda a Dios debe evidenciar la reconciliación y compañerismo con Él. Nuestra ofrenda a Dios debe evidenciar la reconciliación y compañerismo con Él. Como dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ofrenda de paz era una ofrenda alegre en la cual el oferente comía parte del animal sacrificado junto con sus convidados. El significado más importante de dicha ofrenda era la reconciliación y compañerismo con Jehová. También nuestras ofrendas deben ser dadas como una expiación de gratitud a Dios y como una evidencia de nuestra íntima comunión con Él. Segundo, el verdadero arrepentimiento va acompañado de convicción, confesión y restauración. El reconocer la falta es el primer paso en el arrepentimiento y la reconciliación. A esta convicción debe seguirle la confesión de la falta y la respectiva restitución. Es muy fácil ofender a alguien y pedirle perdón sin hacer la debida restitución. La Biblia nos enseña que es indispensable llegar hasta la restitución para que la relación sea restaurada y para que haya sanidad en el ofensor. Y hasta en eso tenemos la bendición, la ayuda que nos proporciona el Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecado. O sea, cuando hacemos que está mal,
sea, tratamos de ocultarlo, pero el Señor dejó todo, no solamente vertió su sangre para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos, sino que tenemos esa ayuda eficaz del Espíritu Santo, ayudándonos para que no lo hagamos más y para que preservamos y mantenernos siempre en santidad. Tercero, la confesión debe ser específica y no general. Y dice, pedir perdón y perdonar permite cerrar carpetas evitando que se enquisten problemas o malentendidos. La instrucción es muy clara. Confesará aquello en que pecó. Esto nos enseña que debemos confesar de forma clara y precisa aquellos pecados que hemos cometido. A veces nuestra oración de confesión es muy general, a tal punto que pareciera que no deseamos admitir nuestra culpa. Es conveniente confesar a Dios nuestros pecados por nombre y pedirle que nos perdone. Pero también cuando ofendemos a alguien es preciso ser específicos al confesar la falta, en vez de decir, ¿acaso le he ofendido? O si en algo le ofendí. Esa es la manera de hacernos estos locos. Cuarto, el pecado contra el prójimo es pecado contra Dios. Entonces aquí en esta imagen nos muestra, para tener una conciencia limpia debo estar bien con Dios y con la gente. Estoy bien con la gente, estoy bien con Dios. La ofensa contra nuestro prójimo afecta nuestra relación con Dios. De ahí que ninguna persona puede tener una buena comunión con el Señor cuando su comportamiento con el prójimo es perverso. Nosotros siempre debemos estar bien, primero con nuestro prójimo, segundo delante de Dios, porque el Señor no pasa por inocente o culpable. Nosotros está siempre bien con nuestro prójimo y primeramente y con Dios primeramente. Entonces tenemos que estar siempre en paz. Bueno, ¿quién recuerda el versículo de esta mañana? ¿Qué ibas a decir? Respecto a una parte de la lección, en la parte de cuando el Señor hablaba, o sea, la forma pedagógica que hace el Señor a través de las leyes al pueblo de Israel es bien interesante. O sea, él les decía, mire que en esto no buscará, no matarás todo. Pero en cada ley les especificó y miren cómo es eso. Yo mirando ahora que veo contratos de arriendo, cómo especifica el Señor, o sea, el mejor abogado, de cómo serían de ser las cosas que de hecho, ahora no son términos para los contratos de los que están en la Biblia. Yo me sorprendo con ellos, es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que decía el Señor? Que no vayamos a comer cosas que eran contaminadas. Pero ya después, cuando el Señor sacrificó por nosotros, ya también, perdón, ya en el Nuevo Testamento, cuando Pedro fue a hablarle en una visión de puros animales inmundos, y él le dijo, come, mata y come. Y él le dijo, no, yo no he comido cosas sucias, inmundas. Pero entonces el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sí? Entonces es interesante saber que el Señor nos enseñó la forma como hacerlo, pero no quiere decir que entonces en la actualidad nosotros no podemos comer cerdo, no podemos comer otra cosa, no. Es saber hacer las cosas bien, porque no por el estómago, si comemos más o comemos menos, nos dejamos de ser sabios, no. Es saber hacer las cosas para bien. Y en ese ejemplo, si algo era error para otra persona comerlo, pues entonces no lo como porque esa persona era capítulo, porque todavía existía esa ley desde el Antiguo Testamento. Ahora es diferente. Y también en cuanto a la ley de las ofrendas, ¿qué pasa? De llevar la tierra nada nos pertenece y los
aquello que no te pertenece, es lo que se llama restitución en el Antiguo Testamento y en la actualidad del término que también se usa, restituir aquello que no nos pertenece. Entonces el Señor nos enseña a ser limpios, integrales, en pensamiento, en actuar, en lo que entra por nuestra boca y en lo que sale ahora. En cuanto a la parte de alimentación, mire que cuando entramos cosas malas y contaminadas a nuestra mente, que se contamina es el corazón. Cuando comemos, se contamina el estómago, pero y sale. Pero lo que queda en el corazón, salga o no salga. La pregunta es, ¿cómo nuestra relación con Dios y con todas estas enseñanzas que nos muestran en el Antiguo Testamento, si la estamos Lea desde el capítulo 6 hasta el capítulo